es como que las dos cosas se complican, no se ve con claridad. Bueno, ¿están viendo algo o no ven nada? Sí, sí se ve, doctora. ¿Se ve la imagen? Vamos a ocultar aquí. Sí, sí se ve. Bueno, Se ve bien. Bueno, negra, vos avísame cuando no se vea bien. No la pongo en pantalla completa porque a veces cuando la ponemos en pantalla completa se arman los líos. Bueno, hoy vamos a hacer referencia en la clase, vamos a hablar de tumores de la boca y vamos a describir el tema de las lesiones hiperplásicas de mucosa bucal y de las neoplasias benignas de la mucosa. La vamos a describir según estén anunciadas en el programa analítico de la materia. Ustedes la tienen como tema 14 en el programa analítico de la materia. Ahí figuran los tumores de la boca, las lesiones hiperplásicas de la mucosa bucal, donde vamos a hablar de las hiperplasias simples, de las gingivales, de las malformativas, y vamos a hablar de las neoplasias benignas de la mucosa bucal. Vamos a comenzar con el concepto de tumor. ¿Qué es tumor? Según tumor es un crecimiento anormal, circunscripto, de evolución crónica, con aparente tendencia a persistir y aumentar de volumen indefinidamente y cuya verdadera naturaleza debe ser investigada. Los tumores pueden ser hiperplásicos simples, malformativos y los llamados blastomatosos o neoplásicos. ¿Qué son los hiperplásicos simples o las hiperplasias? Son aumentos cuantitativos de células, no hay cambios cualitativos. En general están asociados a una causa, a un trauma que los está produciendo y pueden ser reversibles. Por ejemplo, los épulis y los quistes salivales. Las hiperplasias malformativas son hiperplasias de tejidos embrionarios. No hay alteraciones citológicas en estas hiperplasias malformativas, pero hay cambios en la arquitectura normal que va a corresponder al sitio donde estén implantadas estas hiperplasias. Por ejemplo, los hemangiomas malformativos. Y por último, tenemos los blastomas, que son un exceso de crecimiento. Es autónomo e irreversible y será compatible o no con la vida. De ahí es que vamos a tener dos grandes diferenciaciones y vamos a decir que si son compatibles con la vida, vamos a hablar de tumores benignos, y si no son compatibles con la vida, vamos a hablar de tumores malignos. Vamos a hacer una pequeña diferenciación entre tumores benignos y malignos. Ustedes lo deben saber muy bien por anatomía patológica, pero resulta que cuando van al examen final y con la doctora Ubierna preguntamos, y bueno, es como que, no sé. Y yo, digamos, vuelvo a repetir lo que ustedes vuelvo a decirles, valga la redundancia, porque a veces me pongo medio paranoica y repito 800 veces las cosas. Por anatomía patológica lo deben saber muy bien. ¿Cuáles son las características celulares que tienen los tumores benignos y los tumores malignos? Los tumores benignos, las características celulares son parecidas al tejido normal. En los tumores malignos son poco parecidas. Ahí hablamos de anaplasia y pleomorfía. ¿Y qué es la anaplasia? La anaplasia es cuando están alteradas, es la alteración de las células
que modifican el proceso de diferenciación y provocan que esas células adopten un aspecto primitivo y desdiferenciado. Los procesos anaplásicos son frecuentes en los tumores malignos, aunque en grados variables. Es decir, vamos a hablar de distintos grados de anaplasia. ¿Y qué es el pleomorfismo? El pleomorfismo no hace otra cosa que describir la variabilidad en el tamaño, en la forma y en la tinción de las células o de los núcleos de la célula. ¿Qué pasa con la proliferación en los tumores benignos? Los tumores benignos crecen por expansión, se extienden, están encapsulados, no infiltran tejidos. En cambio, los malignos producen infiltración y destrucción de los tejidos. Con respecto al crecimiento, los tumores benignos crecen lentamente. Los tumores malignos suelen crecer rápidamente y todo dependiendo del grado de anaplasia que tenga ese tumor maligno. ¿Qué pasa con la metástasis? Primero definamos qué es una metástasis, ustedes ya lo saben. Es cuando las células malignas se desprenden o se escapan del tumor primitivo original y viajan a través del sistema linfático o por la sangre y forman un tumor nuevo en otro órgano o tejido. Ese nuevo tumor metastásico, es decir, que resulta del... es el mismo tipo de cáncer que el primitivo. Los tumores benignos no tienen metástasis. Los tumores malignos metastizan por vía sanguínea o por vía linfática. Recurrencia. ¿Qué pasa? Los tumores benignos, una vez que nosotros los sacamos, los extirpamos, no recidivan, salvo hay algunos, entre comillas, que son tumores benignos, pero que recidivan porque tienen cápsulas que no están bien delimitados por una cápsula. Y los tumores malignos se caracterizan por producir recidivas. Vamos a comenzar a hablar de los tumores de epitelio escamoso. Y vamos a hablar del papiloma. El papiloma escamoso oral es una proliferación benigna del epitelio estratificado plano, que da como consecuencia ese tumor exofítico, papilar, verrugoso y que está inducido por el virus del papiloma humano. Es una lesión exofítica, tiene aspecto de coliflor y generalmente es de color blanquecino o rosado, más claro que el de la mucosa normal. Está sentado sobre una mucosa normal. En la actualidad se apunta su etiología a lo viral. Fíjense, yo les voy a hacer una presentación acá. El año pasado, en el encuentro de estudiantes y profesores de estomatología, que lo organizó o fue sede de ese encuentro la Universidad de La Plata, uno de los jefes de la cátedra ha presentado un papiloma escamoso en el dorso de lengua de una niña. Yo acá les traigo la presentación para que vean. Papiloma escamoso en dorso de lengua. Y ya les voy a presentar, ya les voy a hacer referencia por qué presento esto. Es un paciente de sexo femenino de 7 años de edad que consulta derivada por su pediatra para diagnóstico de lesión en dorso de lengua, que es asintomática y tiene una evolución de 24 meses aproximadamente. La madre expresa que la misma había sufrido un pequeño aumento de volumen a través de su evolución o a través del tiempo. Cuando aparecen estos tipos de papiloma en niño, tenemos referido
por eso hemos puesto acá el interrogatorio referido a relaciones sexuales. Por supuesto que no le hemos hecho a la niña, porque una niña de 7 años no tiene relaciones sexuales. El interrogatorio se le hace a la madre, que fue la que la ha acompañado, por la posible existencia de un abuso sexual o contacto con personas que pudiesen presentar las mismas lesiones y la posibilidad de que la madre haya tenido una infección por HPV. Entonces nosotros la hemos interrogado a la madre sobre esas situaciones o circunstancias. Y por supuesto la madre dio a conocer que todas las preguntas, los interrogantes que hacíamos eran negativos. Acá está el papiloma en dorso de lengua, que nosotros en un primer momento habíamos hecho un diagnóstico clínico por la forma de presentación de un condiloma acuminado. Ustedes ya han visto en la parte de virosis, la parte de condiloma. Nosotros hemos creído en un primer momento que podía tratarse de un condiloma acuminado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho la extirpación de la lesión y la patología, la biopsia o el estudio histopatológico dio como resultado un cuadro compatible con un papiloma escamoso lingual. Como nos había dado un cuadro compatible con papiloma, nosotros hemos pedido una PCR para identificar el HPV, y fíjense ustedes que no se obtuvo amplificación del virus del papiloma humano. Entonces, ¿qué decimos? Acá estamos diciendo que lo está produciendo el papiloma, pero ¿y qué pasa? Y no dimos identificación y no nos da. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense cómo nosotros hemos concluido este caso. La presencia de un papiloma bucal en niños sugeriría un contacto directo, autoinoculación o abuso sexual. Pero cuando estos criterios están ausentes, habrá que hacer hincapié en una posible transmisión vertical de la infección. Es decir, que la madre durante el parto haya transmitido el virus a la niña. La ausencia del HPV en el caso que nosotros hemos presentado, ¿qué sugiere? Nos podría indicar la presencia de un mecanismo que no sea viral y que está induciendo la presencia de la lesión. Y o que la técnica que se ha utilizado para la identificación del HPV no permitió el reconocimiento de los nuevos genotipos que han sido recientemente encontrados en la cavidad bucal. Hay un estudio del año 2020 de investigadores que ellos han estudiado muchos casos, varios, han tratado de identificar el HPV en lesiones de papiloma que estaban ubicados en distintos sitios de la mucosa bucal, y ellos han determinado, realizando la PCR en tiempo real, que una gran mayoría de esos papilomas diagnosticados clínicos y histopatológicamente no habían identificado el HPV. Volvemos de nuevo, la ausencia del HPV en este tipo de presencia de un mecanismo que no sea viral y que esté induciendo la lesión, o que la técnica que se ha realizado, se ha utilizado, no ha permitido el reconocimiento de nuevos genotipos que podrían estar presentes en la lesión biopsiada. Ya los he vuelto loca. Continuemos. Nosotros tenemos un epitelio de revestimiento y tenemos un epitelio glandular. Dentro de los tumores o las neoplasias del epitelio glandular, tenemos que hablar del adenoma. El adenoma es un tipo de tumor que va a ser descrito en el capítulo de glándulas salivales cuando la doctora García dé la clase de glándulas salivales. Vamos a los fibromas. El fibroma es una neoplasia mesenquimática benigna no frecuente en la cavidad bucal. Los fibromas generalmente
interrumpen su crecimiento cuando alcanzan un tamaño determinado. Su localización habitual puede ser la mejilla o puede ser el paladar. Se encuentran bien circunscriptos, dispuestos sobre una base pediculada o sésil. La histología revela que es una masa de tejido conectivo, fibroso denso, recubierta por un epitelio escamoso estratificado. Este fibroma, ojo, no debe confundirse con una proliferación fibrosa que es el fibroma por irritación o traumático de succión o diapnéusico, que lo vamos a ver más adelante. Se aconseja la extirpación de los fibromas, porque a veces no es suficiente el diagnóstico clínico para excluirlo a lo mejor de otras patologías o de otros tumores sólidos. El lipoma. Los lipomas son neoplasias benignas de células adiposas sumamente raros en la cavidad bucal. Son de crecimiento lento y persistente, pero pueden en algunos casos adquirir un gran tamaño. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Es una masa sésil, la superficie del tumor es lisa y cuando lo palpamos es de consistencia blanda. Microscópicamente, ¿qué vamos a ver? Los lóbulos de tejido adiposo maduro separados por septos diferenciados de tejido fibroconectivo laxo. El tratamiento del lipoma es quirúrgico. Hay que extirpar. Aquí, imagen donde nosotros estamos viendo un lipoma que es pequeño, que está localizado en el tercio posterior de la mucosa yugal. Acá estamos viendo, miren por transparencia o por translucidez, cómo se ve el color amarillento de las células adiposas. Acá estamos viendo otro tumor ya más grande, más extenso, abarcando el borde de lengua, la cara ventral y extendiéndose hacia el dorso de lengua. Y les muestro esto, miren lo que es esto. Este es un caso que nosotros también hemos presentado en un encuentro de estudiantes y profesores de estomatología hace algunos años. Este era un lipoma que tenía 10 años de evolución. El paciente no consultaba, el señor no consigan que era un tumor maligno. Miren lo que es esa extensión de esa lesión. Por supuesto que ha llegado un momento en donde les resultaba imposible comer y realizar otro tipo de actividades. Por eso concurre a la consulta y se lo ha extirpado exitosamente y fue diagnosticado como un lipoma de la cavidad bucal. Tumores de origen nervioso. Y vamos a hablar de lo que se llama el neurilemoma o schwannoma. El neurilemoma o schwannoma es una neoplasia que deriva de las células de Schwann que envuelven la fibra nerviosa. Aproximadamente entre un 25 y un 45% de la región de cabeza y cuello. Y solo un 1% tiene localización intrabucal. Tiene predilección por la lengua, por el paladar, por la mucosa yugal, por los labios y por la encía. Al microscopio la lesión aparece bien delimitada por una cápsula de tejido fibroso maduro. Esta lesión va creciendo lentamente durante meses o años y puede alcanzar un tamaño importante al momento de que el paciente llega a la consulta. Por supuesto que el tratamiento es quirúrgico y es de buen pronóstico porque es un tumor que está encapsulado. Yo les voy a presentar un schwannoma en paladar. Miren esa forma atípica de presentación en el paladar que daba más bien la impresión de ser una hiperplasia de origen traumático.
de una prótesis. Este es un paciente totalmente desdentado que usaba una prótesis y que al retirar la prótesis descubrimos este tipo de lesión. Este es un caso que ha sido presentado en la revista del Círculo Argentino de Odontología. Es un caso que he presentado junto con la doctora Chaya de cirugía, que fue la que hizo la extirpación de la lesión. Y bueno, ahora vamos a un capítulo un poquito complicadito. Los tumores de histogénesis controvertida. Los tumores de histogénesis controvertida engloban a un grupo de tumores, valga la redundancia, que son de génesis o de histología desconocida. Años anteriores y hasta hace poco, nosotros incluíamos dentro de los tumores de histogénesis controvertida al mixoma, al mioblastoma congénito y al tumor de células granulosas. Según la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud, el mixoma fue reemplazado como tumor de histogénesis controvertida por el tumor condromixoide y el mioblastoma congénito por el épulis congénito de células granulares. Lleva ahora ese nombre. El mixoma, existe una gran controversia en el origen de los tumores mixomatosos. El tumor condromixoide es una neoplasia mesenquimática benigna que está compuesta por células que se asemejan mucho a las células mioepiteliales. Es congénito de células granulares, aparece en el recién nacido y se localiza en la encía maxilar superior o inferior. En el 85% de los casos aparece en el sexo femenino. Ahora, ¿a dónde lo incorporamos al tumor de células granulosas que hace unos años decíamos que era un tumor de histogénesis controvertida? Según la última clasificación de la OMS, es un tumor de tejidos blandos neural. Acá estamos con un épulis congénito de células granulares, que es lo que hemos hablado recién. Acá están viendo ustedes una figura. Es una masa pedunculada, insertada en la cresta del reborde o del proceso alveolar del recién nacido. A veces uni o multilobular, como en este caso, es multilobular. Y la coloración varía del rosado al rojo de acuerdo con la irrigación. El tumor de células granulares ha sido descrito en el año 1926 por primera vez por Abrikosov. Es una neoplasia benigna poco frecuente y de histogénesis muy debatible. Han sido sugeridos varios posibles orígenes. La primera teoría sugirió un origen muscular que hoy está descartado por la presencia del tumor en áreas que no hay en estudios inmunohistoquímicos. El origen neural es el más aceptado hoy en día. Es decir, es un tumor de tejido blando neural. Ese tumor está ampliamente distribuido en el cuerpo humano. Se han descrito apariciones en la cavidad bucal, preferentemente en la lengua, como en este caso, en el borde de la lengua, pero también se lo ha visto en la piel, en el tejido celular subcutáneo, en la mama, en la tiroides, en el árbol respiratorio, etc. Este es un tumor de comportamiento benigno, pero es agresivo localmente. En un porcentaje menor, hay algunos autores o investigadores que dicen que puede tener signos histológicos de malignidad y algunos hablan hasta de un 2% de signos de malignidad.
Clínicamente puede verse como lesiones únicas y a veces múltiples. Su crecimiento es lento e indolor. No tiene sintomatología. Vamos a hablar ahora de las hiperplasias o displasias malformativas. Y vamos a hacer referencia en primer lugar de los tumores de origen melánico, de los nevos. Los nevos se pueden presentar como máculas circunscritas, como en este caso, esta es una mácula, que pueden ser únicas o pueden ser múltiples. A veces aparecen ligeramente sobrelevadas. El color va desde lo marrón a lo azulado y a lo negro. En la histología hay células névicas pequeñas, que son células redondeadas o poliédricas, de citoplasma claro y conteniendo gránulos de melanina. El núcleo es redondeado o oval y esas células están agrupadas en cordones o están en forma de racimos, están arracimadas. Ahora, según dónde se sitúen esas células névicas, se distinguen tres tipos de nevo: el dermoepidérmico, el intradérmico y el compuesto. El nevo dermoepidérmico, también llamado shuntio, es el nevo cutáneo más frecuente. Las células névicas, ¿dónde están localizadas? En la zona de transición dermoepidérmica, es decir, entre la dermis y la epidermis. El intradérmico, las células dérmicas, ¿a dónde se encuentran? En la dermis. Y el compuesto es una combinación de los anteriores. Es decir, las células están en el epitelio y están en la dermis. Grimpan dice que todo nevo melanocítico en mucosa bucal debe ser extirpado, considerando su predisposición a la transformación en melanoma. Pimbo afirma que cierta cantidad de melanomas de la mucosa bucal han surgido de lesiones pigmentarias preexistentes. Chaudhry sostiene que el 30% de los melanomas bucales se iniciaron en lesiones pigmentarias preexistentes. De este tipo de lesiones que nos pudieran hacer sospechar a nosotros que esa lesión se está transformando o es maligna. En primer lugar, la simetría, es decir, cuando a través de la evolución la lesión es asimétrica o en el momento de la consulta. Cuando los bordes son irregulares, cuando el color es heterogéneo, es decir, cuando hay una combinación de color, no es un solo color, hay una combinación de pardos con negruzco, tenemos que empezar a sospechar. Cuando el tamaño es mayor a 6 milímetros, cuando la evolución de la lesión es atípica, es decir, la lesión, durante la evolución, el paciente les va relatando que ha ido cambiando de color, de forma, cuando tiene a lo mejor una sintomatología asociada, cuando puede haber prurito o puede haber dolor, cuando ha aumentado rápido de tamaño, o cuando hay cambios en la superficie de la lesión, o cuando el paciente nos relata o estamos viendo que hay un sangrado espontáneo. Acá estamos mostrando nevus, que gentilmente me lo ha cedido la doctora Alicia Ubierna, de su consultorio particular, donde ella ha hecho la extirpación, porque fíjense cómo clínicamente da la impresión de que pudiera ser un melanoma. Los bordes son irregulares, el color está feo, el color es azulado, tirando a oscuro. El paciente le había relatado a ella que había aumentado de volumen, entonces ella decide hacer la extirpación de la lesión y felizmente da como resultado los cortes corresponden a un nevo intradérmico, es decir, que las células névicas se encuentran en la dermis.
tumores vasculares. Dentro de los tumores vasculares vamos a hablar de los hemangiomas, que son displasias malformativas y que clínicamente se pueden presentar en forma simple, como estasia o vasodilataciones permanentes del paciente, o pueden aparecer en forma hiperplásica, con crecimiento, ya sea capilar o cavernoso. Capilar, histológicamente, muestra una gran cantidad de capilares que están en forma de racimo. Cuando es cavernoso, se caracteriza porque hay espacio lleno de sangre con una pared epitelial delgada. Los hemangiomas se pueden localizar en cualquier sitio de la mucosa bucal. Puede aparecer en el labio, en mucosa labial, perdón, la redundancia, en mucosa labial, pueden aparecer en lengua, pueden aparecer en mucosa yugal. Hay que tener cuidado, no deben ser biopsiados por el peligro de la hemorragia. Acá estamos viendo otro hemangioma en dorso de lengua. Miren, sobrelevados. Acá hay otro en casi punta de lengua, extendiéndose hacia vientre. Y acá estamos con los hemangiomas que son sistémicos, no son hemangiomas localizados en la mucosa bucal, sino que aquí ya hay un compromiso sistémico. Acá vamos a hablar del síndrome de Sturge-Weber. Este síndrome es una enfermedad congénita. Cuando se da en forma completa, ¿qué quiere decir que se dé en forma completa? En forma completa es cuando el síndrome tiene asociado todos los signos y síntomas. A veces ese síndrome no se da en forma completa, es decir, hay signos y síntomas, pero no todos. Cuando se da en forma completa, ¿cuáles son las características que tiene? Tiene angiomas cerebrales, cutáneos y oculares. Clínicamente, miren, se lo ve como una mancha de color vino en la cara. El paciente es epiléptico, tiene retraso mental y tiene déficit neurológico. En la enfermedad de Rendu-Osler es una enfermedad autosómica dominante que se caracteriza por la presencia de múltiples telangiectasia en piel y mucosa, y está asociada a malformaciones arteriovenosas de distintos órganos. Esto es solamente, chicos, a manera de ampliar un poco el tema de los hemangiomas sistémicos. Vamos a los linfangiomas. Los linfangiomas están constituidos por vasos linfáticos. La mayoría de los linfangiomas son congénitos y suelen verse en pacientes jóvenes. Pueden verse los linfangiomas tanto en la superficie como en la profundidad del órgano donde está asentando. Se encuentran con mucha frecuencia en la lengua. En este caso, fíjense, el linfangioma tiene un aspecto, se le llama vesiculoide, porque tiene como pequeñas vesículas. La cirugía, en este caso, es el tratamiento indicado, pero es de difícil manejo por el tamaño que a veces suelen tener y porque en la mayoría de los casos estos linfangiomas no están delimitados. Vamos a las lesiones hiperplásicas de la mucosa bucal. Y vamos a ver de una lesión que probablemente en la clínica la hayan visto con mucha frecuencia, que es el pseudopapiloma, fibroma por irritación o de apneusico o de succión. Es una hiperplasia simple de tejido fibroso. Obedecen a una irritación mecánica crónica. De ahí que pueden coincidir con ¿qué? A veces con diastemas dentarios, a veces con bordes fracturados de elementos dentarios o con hábitos lesivos que tiene el paciente. Clínicamente es una lesión elevada, circunscrita, puede ser sésile o puede ser pediculada. La superficie es lisa, suele ser rosada o blanquecina o un rosado más pálido sobre la mucosa en la que asienta.
Generalmente es pequeño, cuando ustedes lo palpan es de consistencia dura y está sentado sobre mucosa normal. Histológicamente, hay una hiperplasia de tejido conectivo fibroso que está poco vascularizado. Vamos a ver unas imágenes, miren ustedes, acá, este es un fibroma diapnéusico en un paciente que tiene el hábito de succionarse la mucosa labial e introducirla entre los elementos dentarios. Doctora, perdón, tengo una duda. ¿Qué? ¿El fibroma diapnéusico es lo mismo que un papiloma diapnéusico? Sí, sí. Ah, bien. Pero en realidad no es papiloma, es pseudopapiloma. Ah, pseudopapiloma. Porque el papiloma es tumor. Estos son hiperplasias. Este es un pseudopapiloma. Por eso les he puesto acá, miren, fíjense en el título. Pseudopapiloma. Fibroma por irritación o diapnéusico o de succión. ¿Estamos de acuerdo, Bichar? Sí, miren, sí. Miren este otro papiloma, miren el paciente. Aquí había un diastema entre los incisivos y el paciente introducía la lengua y había hecho un hermoso pseudopapiloma por trauma. Se deben haber cansado de ver en la clínica ustedes. Bueno, acá es muy pequeño, casi no se ve. Por acá. Miren este otro. Bueno, ahora vamos a las otras hiperplasias, que son las verrugas víricas, los condilomas acuminados y la hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Head, que son nosologías o patologías que se han desarrollado en el capítulo de las virosis. Vamos a las hiperplasias paraprotéticas. Y esta hiperplasia, seguramente el doctor, cuando les ha hablado de las candidiasis crónicas, ha hecho referencia a la hiperplasia papilífera, que se llama hiperplasia inflamatoria crónica subplaca protésica, y que aparece en el asiento de una prótesis mal ajustada, con presencia de placa bacteriana o de biofilm. ¿Y qué pasa acá? Aquí hay Candida albicans, que ha producido esa hiperplasia a nivel del paladar. Y la hiperplasia fibrosa inflamatoria producida, que se da o se localiza en el vestíbulo bucal y que está en relación a bordes de prótesis que no tienen soporte, no tienen retención, no tienen estabilidad. Las prótesis bailan en el interior de la boca, o a veces hay prótesis que están fracturadas sus flancos y que el paciente las sigue usando y que terminan haciendo estas tremendas hiperplasias paraprotéticas. Acá hay otra, extensa. Y vamos a las hiperplasias gingivales localizadas. Y vamos a hablar de el granuloma piógeno o botriomicoma. Es un crecimiento pseudotumoral de piel y mucosa. Es una lesión reactiva que resulta ¿de qué? De injuria repetitiva, microtraumatismo, irritación local, pero acá hay un componente infeccioso inespecífico que está asociado. Acá hay infección. Clínicamente es un tumor sésilo-pedicular de superficie lisa, ulcerada o rojiza, angiomatosa, que es muy propensa al sangrado con el traumatismo masticatorio o con cualquier otro tipo de traumatismo. Como respuesta, ¿qué es lo que pasa? Hay un traumatismo continuo. Entonces, como respuesta a estas injurias, los tejidos al cicatrizar lo hacen de forma anormal, formando un excesivo tejido de granulación. El granuloma post-extracción y el épulis granulomatoso, el granuloma post-extracción es el granuloma que aparece en el alvéolo a posterior de una extracción dentaria. ¿Por qué? Porque han quedado espículas óseas o restos dentarios
Este granuloma post-extracción y el épulis granulomatoso del embarazo constituyen formas clínicas de granuloma piógeno con el mismo cuadro histopatológico que el Botrytis. El épulis del embarazo es aquel tipo de épulis que aparece, no sé si tengo alguna imagen, vamos a ver, sí, les voy a mostrar otro botryomicoma, miren el borde de lengua, extendiéndose hacia el vientre, y este sería el épulis de embarazo, que es un épulis que aparece aproximadamente en la mitad de la evolución de un embarazo, y que se produce porque hay un cambio hormonal que, asociado a los irritantes locales, como pudieran ser el biofilm, el tártaro, producen este tipo de este tipo de épulis, que en general no requiere tratamiento, porque cuando la paciente tiene su bebé, esto involuciona. A veces hay que hacer cirugía cuando la paciente lo pide porque a lo mejor estéticamente o porque hay un sangrado excesivo. Granuloma gigantocelular periférico. El granuloma gigantocelular periférico también es una reacción o una lesión o una nosología traumática o reactiva que se origina a partir del periósteo de la membrana periodontal por una irritación o un trauma crónico, como puede ser, por ejemplo, el uso de palillos. Hay pacientes que están acostumbrados a introducirse los palillos, o por problemas periodontales severos, o por dentaduras que pudieran estar irritando, por dientes en mala posición o que estuvieran fracturados. El granuloma gigantocelular periférico en general es pequeño y puede abarcar uno o más dientes. Se puede extender a veces, fíjense ustedes, desde la encía vestibular a la palatina o lingual. Y en algunos casos puede producir el desplazamiento del elemento dentario, incluso puede producir movilidad del mismo. Es frecuente durante los años en que hay una dentición mixta. Afecta con mayor frecuencia al maxilar inferior o la mandíbula y aparece muy frecuentemente en la zona de premolares y molares. Clínicamente es una lesión elevada, es de color rojo azulada, puede ser sésilo, puede ser pedicular. La lesión se limita a la encía y no suele afectar al hueso. Acá estamos viendo, esta no es nuestra, por supuesto, un granuloma gigantocelular periférico. Acá estamos viendo otro, como habíamos dicho, en la zona de la mandíbula, zona de premolares y molares. Y vamos a las hiperplasias gingivales generalizadas, donde nosotros vamos a hacer referencia a la fibromatosis gingival idiopática y a la fibromatosis gingival medicamentosa. La fibromatosis gingival idiopática, como su nombre lo indica, es de causa desconocida. Es una enfermedad rara. Se caracteriza porque produce un aumento del tejido gingival por proliferación fibrosa. Generalmente crece lentamente. En algunos casos puede cubrir la totalidad de los dientes comprometidos. Esta nosología comprende un grupo heterogéneo de patologías de causas no determinadas, es decir, como su nombre lo indica, es idiopática, de causa desconocida. Acá yo les estoy mostrando unas imágenes de una fibromatosis. Este es un caso que hemos publicado con la doctora Ubierna, con la doctora Silvia Carino y otros integrantes. Sobre este caso se titulaba Fibromatosis gingival idiopática unilateral, reporte de un caso clínico con 4 años de seguimiento. Esta era una paciente que no hemos podido determinar cuál ha sido la causa de este crecimiento fibroso de la encía. Y por último, tenemos la fibromatosis gingival medicamentosa, es decir, el origen
de esta fibromatosis, acá ya sabemos cuál es el origen. El origen es el medicamento. En primer lugar, la hidantoína, que es un fármaco que se utiliza para la epilepsia. En segundo lugar, por ejemplo, la nifedipina y la amlodipina. Pertenecen al grupo de fármacos llamados bloqueadores de los canales de calcio. Ustedes no han visto farmacología todavía, pero bueno, estas son drogas antihipertensivas que lo que hacen es ensanchar los vasos sanguíneos para mejorar el flujo de sangre. Es decir, eso es lo que hace el medicamento. Se lo utiliza, vuelvo a repetir, es un antihipertensivo, se lo utiliza para reducir la presión arterial y para evitar el dolor torácico que se produce con mucha frecuencia en el paciente portador de una angina de pecho. Y por último, la ciclosporina. La ciclosporina son fármacos que son inmunosupresores y que se usan para trasplante de órganos, es decir, en los pacientes trasplantados, con el objeto de reducir la actividad del sistema inmunitario e impedir que el paciente pueda hacer un rechazo de órganos. Fibromatosis medicamentosa. Acá estamos sabiendo cuál es la etiología y el origen de la fibromatosis. Bueno, y con esto hemos terminado el componente teórico de hoy. Muchas gracias. Vamos a volver a vernos la cara. Esperen porque aquí estamos complicados. Doctora, yo tengo una duda. Sí. Cuando explico lo de los tumores de histogénesis controvertida, Sí. dijo que el mixoma era reemplazado por el tumor condromixoide. Sí. Ustedes lo deben haber visto, chicos, en la clasificación. Yo tengo entendido, porque yo he pedido la clasificación que se ha dado en anatomía patológica. Hay una nueva clasificación de la OMS del año 2017, que esa es la clasificación que se les ha dado a ustedes en anatomía patológica. Como hay otra clasificación de otros tumores que, digamos, es la última clasificación que yo no les he querido complicar. Yo lo único que he hecho es explicarle que en el caso de los tumores de histogénesis controvertida, sabemos que es el mixoma, hay distintas variedades de mixoma. Antes se decía el mixoma en general y ahora se habla del tumor condromixoide. Con que ustedes me digan eso es suficiente. Y con que me digan lo que yo les he dicho del mixoma, solamente que existe una gran controversia en el origen de los mixomas o de los tumores mixomatosos. Que el tumor, yo lo único que quiero que me digan que el tumor condromixoide, que es el que lo acepta a partir del año 2007 la Organización Mundial de la Salud, es una neoplasia del mesénquima. Ya sabemos que es mesenquimatosa y que está compuesta por células que se asemejan a las células mioepiteliales. No le pido otra cosa. No quiero que me digan nada más porque esto es un tema más bien para posgrado, no para grado. Nosotros hemos estado analizando con la profesora adjunta, con la doctora Alicia Ubierna, hemos estado analizando el tipo de clasificaciones, porque ustedes van a ir a Martínez Vascone, le va a dar una clasificación, Pinborg les va a dar otra, Greenpan hay otra, Borghelli hay otra. Chicos, y la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del año 2017, vuelvo a repetir que les han dado en anatomía patológica, es la última, pero es demasiado complicada. Yo no he hecho otra cosa que desglosar la bolilla 14 del programa analítico de la materia, de manera que cuando ustedes vayan a rendir la materia semiología y clínica estomatológica, ustedes lo van a desglosar de la misma manera que yo lo he hecho. No se compliquen la vida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, gracias. Sí, porque al final, doctora, porque de histogénesis, porque en el 2017 habla de esto, aquello, no quiero que se compliquen la vida. Ustedes lo van a hablar,
Probablemente el año que viene, cuando la doctora Alicia Ubierna y yo ya no estemos en la cátedra, la persona que quede a cargo de la cátedra haga un nuevo programa. Yo lo que, les vuelvo a repetir, lo que yo he hecho, este programa nuevo, está hecho por la doctora Ubierna y por mí, no he hecho más que desglosar la bolilla 14 del programa analítico de la materia. Bueno, corazones, esperen un momento porque quiero salir de aquí, pero no puedo, estoy enredada. Claro, pero pueden seguir saliendo los chicos. No hay problema que ya se vayan retirando. Así que no esperen nada, pueden ya ir retirándose.